Cómo un joven dominicano, criado entre sueños y dificultades, pasó de ser un desconocido a convertirse en una de las voces más influyentes del entretenimiento digital. Esta es la historia de El Dotol Nastra, un hombre que demostró que, con autenticidad, disciplina y visión, se puede llegar a lo más alto. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una lección de vida. Para entender al hombre que hoy inspira a millones, tenemos que viajar atrás, a sus raíces. Porque el éxito de El Dotol Nastra no se construyó en oficinas de lujo, ni con facilidades. Se forjó en las calles, entre la gente, en medio de sueños y realidades que muchas veces parecían imposibles. El Dotol Nastra, como lo conocemos hoy, nació en un ambiente sencillo, rodeado de las dificultades típicas de cualquier joven dominicano que crece en un barrio. Allí, la vida era un reto constante. Desde pequeño aprendió que nada llegaba fácil y que para lograr algo había que trabajar más duro que nadie. Mientras otros soñaban con ser peloteros o artistas, Nastra tenía una fascinación especial, la comunicación. Pasaba horas escuchando la radio, imitaba voces, absorbía cada detalle. Ese era su refugio, su manera de imaginar un futuro distinto. Quizás en ese entonces no lo sabía, pero estaba entrenando su oído, su voz y sobre todo su visión. La cultura urbana, la música en las esquinas y el contacto directo con la gente le dieron su primer lenguaje, un estilo cercano, auténtico, con la voz del pueblo. Pero los sueños, en un entorno lleno de carencias, no siempre parecían alcanzables. Como cualquier joven de barrio, Nastra enfrentó limitaciones económicas, falta de oportunidades y la presión de un sistema que pocas veces apuesta por los que vienen desde abajo. Muchos de sus amigos tomaron caminos distintos, algunos se rindieron, pero él no. En lugar de rendirse, convirtió cada obstáculo en motivación. Si no tenía los recursos, se apoyaba en su creatividad. Si no tenía un estudio, buscaba la forma de improvisar. Cada día era un recordatorio de que su voz valía, aunque todavía el mundo no la hubiera escuchado. Esa pasión por comunicar lo llevó a involucrarse en pequeños proyectos, donde cada oportunidad era un entrenamiento. Desde apoyar en programas locales hasta participar en espacios comunitarios. Cada experiencia le enseñaba a conectar, a escuchar y a transmitir. Y aunque eran pasos pequeños, juntos formaban la base de algo mucho más grande. Lo que lo hacía diferente no era solo su voz, sino su autenticidad. No intentaba sonar como otro. Hablaba como él mismo, con la esencia de la calle, con la fuerza del barrio. En esos primeros años ya se podía ver algo especial. Nastra no era conformista. Soñaba en grande, pensaba en grande y, lo más importante, trabajaba como si el éxito estuviera a la vuelta de la esquina. Tenía la visión de convertirse en una figura que representara a los suyos, alguien que no solo hablara, sino que fuera escuchado. Esa mentalidad, esa hambre de crecimiento y esa determinación fueron los cimientos que, más adelante, lo llevarían a conquistar los micrófonos más importantes de República Dominicana y del mundo digital. Así comenzaba el viaje de El Dotol Nastra, desde un barrio humilde, con un sueño aparentemente pequeño, pero con la determinación gigante de no rendirse. Este fue el inicio de una historia que cambiaría para siempre el entretenimiento dominicano. Con una base sólida construida en su barrio y una pasión encendida por la comunicación, El Dotol Nastra sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Su sueño no podía quedarse en esquinas ni improvisaciones. Tenía que entrar de lleno a los medios, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Nastra comenzó acercándose a estaciones locales de radio, buscando cualquier oportunidad para aprender, observar y, sobre todo, demostrar lo que podía aportar. No era fácil, había competencia, prejuicios y la falta de contactos. Pero él se mantenía firme, convencido de que su voz encontraría un espacio. Lo que muchos veían como un pasatiempo, él lo trataba con respeto y disciplina. Cada colaboración, cada participación, aunque fuera mínima, la convertía en una oportunidad de crecer. Desde sus primeros micrófonos, algo era evidente. El Dotol Nastra tenía un estilo único. Mientras otros locutores buscaban sonar perfectos, él se mostraba auténtico. Hablaba como el pueblo, usaba el mismo lenguaje de la calle, y esa frescura lo diferenciaba de inmediato. La gente sentía que no estaba escuchando a un locutor lejano, sino a alguien como ellos.
alguien que no temía decir lo que pensaba, pero llegar a los medios no significaba que el éxito estaba asegurado. Había días en los que parecía que todo se derrumbaba. Falta de recursos, rechazo, puertas cerradas. En un mundo donde la apariencia y los contactos valen tanto, Nastra muchas veces sintió que no encajaba. Sin embargo, no se rindió. Si no lo dejaban entrar por la puerta principal, buscaba una ventana. Si no tenía el mejor horario, aprovechaba los minutos que le daban como si fueran oro. Esa resiliencia fue clave para ganarse un espacio en la radio. Un día, mientras comentaba un tema urbano con su estilo irreverente, pasó algo inesperado. Los oyentes comenzaron a llamarlo en masa. Querían más de él. Querían escucharlo porque se sentían representados. Y ese fue el punto de inflexión. Nastra entendió que su voz no solo era escuchada, estaba siendo seguida. Con el tiempo, su estilo directo y popular empezó a ganarle respeto entre sus compañeros y productores. Lo que al inicio parecía una apuesta arriesgada, se convirtió en su sello personal. Su autenticidad era tan poderosa que abrió puertas en programas cada vez más relevantes. Ese joven que había empezado desde abajo ya no era solo un colaborador ocasional. Se estaba transformando en una figura reconocida dentro del mundo radial dominicano. El camino a los medios no fue fácil, pero cada paso, cada caída y cada oportunidad aprovecharon a El Dotol Nastra para pulir lo que lo haría único. Una voz con fuerza, autenticidad y conexión real con la gente. Este fue el segundo capítulo de su historia. La etapa en la que un joven soñador comenzó a convertirse en una figura que nadie podía ignorar. El Dotol Nastra ya había conquistado la radio con su autenticidad. Pero lo que vendría después cambiaría para siempre su historia. Porque mientras muchos seguían creyendo que el poder estaba en la radio tradicional, Nastra decidió dar un salto al mundo digital. Y ese salto lo convertiría en un fenómeno imparable. Con pocos recursos y mucha determinación, Nastra comenzó a llevar su contenido a YouTube. Al principio no era perfecto. Cámaras sencillas, iluminación limitada, equipos improvisados. Pero lo que faltaba en producción, sobraba en contenido. Su voz, su estilo directo y su manera de conectar con la gente lo hacían irresistible. Y lo que empezó como una extensión de su trabajo radial, pronto se convirtió en un movimiento. El Dotol Nastra entendió el lenguaje de las redes. Ser auténtico, controversial cuando era necesario y siempre cercano al público. Subía entrevistas, debates y análisis de la música urbana. Y cada publicación generaba conversación. La gente compartía sus videos, reaccionaba a sus frases y lo convertía en tendencia. De pronto, los clips de Nastra estaban en todas partes, en WhatsApp, en Facebook, en grupos de amigos. Ya no era solo un locutor de radio, era un fenómeno digital. Lo más sorprendente es que su voz comenzó a traspasar fronteras. Dominicanos en Estados Unidos, Puerto Rico, España y toda Latinoamérica se identificaban con él. Porque no solo hablaba de música, hablaba de la cultura, de la calle, de la realidad del pueblo. Su autenticidad lo convirtió en un puente entre la diáspora dominicana y la isla. Lo que alguna vez soñó desde un pequeño barrio, ahora llegaba a miles y luego millones de pantallas en todo el mundo. Mientras otros creadores invertían en imagen, Nastra invertía en esencia. Su autenticidad fue su mejor estrategia. Decía lo que otros callaban, preguntaba lo que muchos no se atrevían, y lo hacía con un estilo que no se podía copiar. Ese estilo fue lo que atrajo a grandes figuras del género urbano y del entretenimiento a sentarse frente a él. Sabían que con Nastra no habría filtros, todo se decía de frente, y eso le dio aún más credibilidad ante el público. Cada video que se volvía viral era un paso más hacia la consolidación. El Dotol Nastra ya no dependía de la radio. Ahora tenía su propio imperio digital. Su canal de YouTube y su presencia en redes sociales lo convirtieron en uno de los comunicadores más influyentes de República Dominicana y la comunidad latina. Ese fue el momento en el que dejó de ser solo un nombre, para convertirse en una marca. La explosión digital no solo catapultó a El Dotol Nastra a la cima, también transformó el panorama de la comunicación urbana, porque lo que antes parecía imposible desde un barrio humilde, ahora se convertía en un ejemplo para miles. Que el Internet, cuando se combina con autenticidad y disciplina, puede cambiarlo todo. El Dotol Nastra ya había conquistado el mundo digital, pero lo que vino después fue aún más grande. El reconocimiento masivo. Pasó de ser una voz de barrio a convertirse en una referencia indiscutible de la comunicación urbana
no solo en República Dominicana, sino en toda la diáspora latina. El primer gran sello de éxito llegó del mismo público. Cada video, cada transmisión, cada debate que lanzaba se volvía conversación nacional. En la calle, en los taxis, en los colmadones, la gente repetía sus frases. Era la validación más auténtica, la del pueblo que se veía reflejado en él. Su estilo se convirtió en marca registrada, directo, sin adornos, y siempre con la esencia de lo real. Pero su impacto no se quedó en la isla. Dominicanos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica comenzaron a seguirlo con devoción. Para ellos, Nastra era una conexión con sus raíces, una voz que hablaba el mismo idioma cultural, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. De pronto, no solo era un comunicador dominicano, era un referente global de la cultura urbana. Una de las claves de su consolidación fue abrir sus espacios a los artistas, tanto consagrados como emergentes, desde exponentes del dembow hasta figuras internacionales. Todos querían sentarse en la mesa del Dr. Nastra, porque sabían que allí encontrarían una plataforma real, donde podían hablar sin filtros, y lo más importante, también dio oportunidades a talentos nuevos. Muchos jóvenes lograron darse a conocer gracias a su apoyo. Su crecimiento no pasó desapercibido en la industria. Medios tradicionales que antes lo ignoraban, ahora buscaban su colaboración. Productores, empresarios y artistas reconocían su capacidad de influencia. Nastra había demostrado que no se necesitaba el camino convencional para llegar a la cima. El respeto no llegó regalado. Se lo ganó con constancia, con credibilidad y con un estilo imposible de copiar. Ya no se trataba solo de entrevistas o programas. El Dr. Nastra había construido una marca personal sólida. Sus frases, su imagen y su estilo eran reconocidos en todas partes. Era sinónimo de comunicación urbana auténtica y sin censura. Lo que comenzó como un sueño en un barrio humilde, ahora era un imperio digital consolidado, con alcance masivo y prestigio indiscutible. Consolidarse no fue cuestión de suerte, sino de estrategia, disciplina y autenticidad. El Dr. Nastra pasó de ser un comunicador local a convertirse en un referente internacional. Un punto de encuentro entre la música, la cultura y la identidad dominicana. La historia del Dr. Nastra no es solo la de un comunicador que alcanzó la fama. Es la historia de alguien que, con disciplina y autenticidad, transformó su vida y la de miles de personas que lo escuchan todos los días. Para muchos, Nastra es un creador de contenido, pero para su audiencia más fiel es mucho más que eso. Es un referente, una inspiración, un ejemplo de que no importa de dónde vengas, lo importante es hacia dónde decides ir. Su voz se convirtió en un símbolo de lucha y superación. Cada palabra, cada entrevista y cada debate no solo entretienen, también educan y motivan a quienes sueñan con alcanzar algo más. El Dr. Nastra ha dejado una huella imborrable en la cultura urbana dominicana. Convirtió su plataforma en un espacio donde la música, la calle y la realidad social tienen un micrófono abierto. Dio voz a artistas, defendió al movimiento y lo proyectó internacionalmente. Hoy, hablar de comunicación urbana sin mencionar a Nastra es imposible. Su legado también se siente fuera de la isla. La diáspora dominicana lo reconoce como un puente con sus raíces. Sus programas no son solo entretenimiento, son un recordatorio de la identidad, de la cultura y del orgullo de ser dominicano, aunque se viva lejos de la tierra. Ese es el poder de alguien que nunca olvidó de dónde viene y que siempre lleva a su gente con él. El legado de Nastra va más allá de la comunicación. Es un testimonio vivo de perseverancia. Su historia enseña que el éxito no llega de la noche a la mañana, ni cae del cielo. Se construye paso a paso, enfrentando críticas, venciendo obstáculos y manteniéndose fiel a uno mismo. Hoy, el Dr. Nastra no solo disfruta del éxito, sino que también representa la posibilidad de un futuro distinto para nuevas generaciones. Su legado inspira a jóvenes comunicadores, artistas y soñadores a creer en sí mismos, a no rendirse y a atreverse a ser auténticos en un mundo donde muchos imitan. El Dr. Nastra es más que un nombre en la comunicación dominicana, es una inspiración viva. Su historia nos recuerda que los grandes sueños pueden nacer en los lugares más humildes y que, con autenticidad y perseverancia, pueden llegar a lo más alto.